José María Velasco continúa el cuadro ya con la autorización de Landesio, que por supuesto no tuvo ningún inconveniente que Velasco continuara el cuadro. Y lo interesante es que no tiene firma ni de uno ni de otro. El cuadro es sumamente bello, y lo que es muy preciso de observar es que Velasco hace un homenaje a su maestro, porque coloca al maestro Eugenio Landesio como si estuviera trabajando un cuadro del natural en un caballete de campo. Después de este Hacienda de Monteblanco, una obra única también de José María Velasco en su catálogo y en general en el arte mexicano, es la obra llamada El Cometa, de 1882. Ya en el siglo XX, Gonzalo Argüelles Bringas, orizabeño, pinta dentro de los paisajes, digamos, urbanos y con edificios adjuntos, un patio del convento de Churubusco, una obra importantísima por el tratamiento del color y por supuesto, el manejo de la luz. Y una obra también imprescindible para este recorrido visual es la obra llamada Vista Nocturna de Veracruz, con el castillo de San Juan de Ulúa, del francés Vernet. Acabamos de hacer un recorrido de los paisajes, pero nos vamos ahora a los retratos. En los retratos de los más antiguos tenemos el de la señorita Cousin o Cousin, pintado por Juan Cordero, quien, aunque todos los libros lo mencionan que es poblano, porque él nació en Teciutlán, cuando él nació en 1822, Teciutlán pertenecía al estado de Veracruz. Entonces, con todo derecho, el museo lo considera pintor dilecto del estado de Veracruz. De José Justo Montiel, retratista por excelencia, tenemos una obra icónica, la señora Teresa Patiño de Vivanco. Esta señora aparece con algunas prendas que le había facilitado la emperatriz Carlota en su visita a Orizaba, y tan es así que la invitó a formar parte de su corte en el castillo de Chapultepec. La señora Teresa Patiño de Vivanco no aceptó, pero su porte, su atuendo, su prestancia, la hace decir a una crítica de arte que es como una Mona Lisa sin sonrisa. También hay académicos en la colección. Cuando decimos académicos nos referimos a los amigos que una vez fueron amigos, pero que también fueron discípulos y que también fueron condiscípulos de precisamente José Justo Montiel, entre ellos José Obregón, quien pintó para el gobierno del estado de Veracruz varios retratos de gobernadores, como este de Juan de la Luz Enríquez. Otro de estos artistas llamados académicos es Fidencio Díaz de la Vega, zacatecano él, que pinta este retrato de viejo realmente como un ejercicio de expresión. De Alfredo Ramos Martínez, regiomontano, pinta lo que se usaba mucho en ese momento a caballo entre dos siglos del XIX y el XX, un retrato de dama, con mucha distinción y con la moda del momento. En estos momentos de principios de siglo, José Cussas, catalán, es invitado por el gobierno para hacer la pintura ecuestre de don Porfirio Díaz. Y este retrato que tiene el Museo de Arte es una espléndida muestra del arte de José Cussas, pero también del momento histórico que representa. Entre los retratos de principios de siglo está de Diego Rivera el retrato de Angelina Beloff, y de Ignacio Rosas la muy famosa Dama de Negro, pero no menos famoso el retrato por Ignacio Rosas de Nahui Olin. Si nos vamos al costumbrismo, encontramos que el artista tlacotalpeño, que vivió más de 20 años en Europa y fundó academias incluso allá, estamos hablando de Salvador Ferrando,
quien pinta la fiesta de toros en Tlacotalpan, una costumbre que con sus variables ha cursado los años, sobre todo con motivo del 2 de febrero, la fecha que en Tlacotalpan se hace una gran fiesta en el Río de las Mariposas. De Joan Bernardet, un catalán que también llegó a México para quedarse, tenemos esta obra que nos habla de todo lo que es un interior de una casa porteña, La Despedida. Entonces ahí vemos la indumentaria, el mobiliario, el jardín y el interior de una vivienda. Otra obra costumbrista o afiliada a este apartado tenemos de Diego Rivera, Un niño con pollito. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque es esa costumbre de los niños de jugar, de conversar con los animales, a veces en silencio, pero ellos traen su mundo aparte. Pero también podríamos considerarlo como una alegoría, porque el niño está viendo cómo se acaba el maíz o los granos que está comiendo el pollito, y recordemos aquella frase que nos hace pensar seriamente: sin maíz no hay país. De autor anónimo, tenemos esta obra, El Zapateo, que merece la pena detenerse un momento porque nos recuerda que hay una obra muy parecida, esta vez sí con un autor de apellido Berezaluce, que es un pintor cubano, y que cuando hubo una exposición en México en el Museo de Arte Moderno, se presentó esa obra en una exposición de arte cubano especialmente curada para hacer el intercambio con obras mexicanas, y presenta este zapateo muy parecido al que tiene el Museo de Arte, pero ambos, el del cubano como lo que representan es una fiesta que hasta la fecha sigue siendo muy importante en todo Veracruz, el fandango. También podemos entrar a los cuadros de batallas, que fueron muchas los cuadros de batallas, porque como vinieron de diferentes países, recordemos que hubo intervenciones francesas, inglesas, nuevamente españolas, norteamericanas, etc. Pero bueno, Jugelé, un francés, pintó la batalla de San Juan de Ulúa, y la verdad el paisaje es único en ese tema de las batallas y de todas las batallas que se presentan en las diferentes técnicas en las colecciones del museo. Esta es interesante. Hay una alegoría, no las hay muchas, pero esta de Ramón Sagredo es la que narra a la historia de Hércules niño, que recordemos que Juno, la esposa de Zeus, para la mitología griega, estaba muy enojada porque ese niño Hércules sabía que le iba a causar problemas, porque ese niño había sido fruto de los amores de Zeus fuera del matrimonio. Entonces le manda unas serpientes para que lo asesinen, digamos. Y el niño demuestra su fuerza, él a su vez ahogando a las serpientes. Ese momento, seguramente por indicaciones de su maestro, es el que nos deja como una alegoría Ramón Sagredo. Bueno, después de hacer el recorrido de los retratos, de los paisajes, del arte religioso, del costumbrismo, de las batallas y de las alegorías, nos queda hablar de algo interesante también, que es la naturaleza muerta en las colecciones. No son muchas, pero tenemos una muy importante, que es la de Diego Rivera, pintada en 1914. Interesantísima, porque casi todos los libros de arte universal que tratan del cubismo, y cuando tocan a Diego Rivera, sacan esta obra, Naturaleza muerta con botella. Es porque en esta obra Diego Rivera utiliza además la suma de técnicas, el collage, el papier-mâché, y es el que mejor ilustra estos puntos de vista tan variables, circundantes, desde arriba, etcétera. Todo lo que significa
la propuesta conceptual del cubismo. Naturaleza muerta con botella de 1914. Y dentro de otras variables de naturaleza muerta tenemos la de Alberto Fuster, que esta es interesante porque Fuster, pues tlacotalpeño él, se destacó por el simbolismo, se adhirió a la escuela simbolista en términos generales, pero a una naturaleza muerta tiene un simbolismo, si no son las frutas puestas sin una carga, a veces sensual, simple y sencillamente como con una carga simbólica de fácil entendimiento. Concluimos con el desnudo. Del desnudo presentamos la obra, o recordamos, o recorremos con ustedes la obra Diego Rivera, Desnudo femenino con girasoles. Esto es un breve repaso, digamos, a 30 obras, todas ellas importantísimas, de lo que es el acervo de las colecciones del Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba.